Bienvenidos al capítulo número 18 de Hablemos de Vivienda. Hoy, ¿qué vamos a traer a la mesa? Vamos a traer un tema que nos han comentado por redes sociales. ¿Será que se puede comprar vivienda en Colombia? Este tema lo traemos hoy porque hemos recibido comentarios de personas que dicen que no se puede comprar vivienda. Entonces traemos varios ejemplos, tanto de vivienda nueva en todos sus segmentos, como de vivienda que lo van a comprar varias personas con diferentes tipos de ingresos. Lucas, ¿por qué traemos este tema hoy? Sergio, pues nosotros en nuestro canal hemos hablado mucho sobre el sector, las cifras de vivienda en general, pero hemos visto que recurrentemente las personas, no sé si por pesimismo o no sé si porque digamos que no quieren estar endeudados durante mucho tiempo o le tienen mucho susto a un crédito, pero la verdad es que queremos hoy aterrizarles cuáles son esas cifras, cuál es la posibilidad real con unos números y con unos ejemplos. Entonces, un poco el mensaje es revisen muy bien y pidan asesoría antes de pronto decir que es imposible o que nadie se quiere meter en una deuda a 20 o 30 años porque realmente existen posibilidades que mejoran incluso la posibilidad versus el arrendamiento. Entonces, pues sin más preámbulos, Sergio, yo creo que cuéntanos primero de parte tuya cuáles son, digamos que esas opciones, cuáles son los tipos de vivienda que digamos que existen y los que podríamos tener entonces, digamos que las opciones de comprar vivienda en Colombia. Nosotros debemos empezar contándole a las personas que existen varios tipos de vivienda en Colombia, tanto si vas a comprar vivienda nueva como si vas a comprar vivienda usada. A veces las personas que hacen este tipo de comentarios se desmotivan porque van y preguntan una vivienda que seguramente está fuera de su alcance. Si nosotros vamos a preguntar por el penthouse, seguramente vamos a salir desilusionados y vamos a decir no se puede comprar vivienda en Colombia. Pero existe un tipo de vivienda por cada perfil y aquí se abre este abanico. Entonces les traigo como el discriminado de cada uno de estos tipos de vivienda. Tenemos, por decirlo así, 5 clases de vivienda nueva en Colombia y una que se llamaría vivienda usada, que es todo lo que ya no tiene pues tantos beneficios como la vivienda nueva. Entonces, con este panorama les voy a hablar de 6 categorías y sobre eso vamos más adelante a mostrarles el detalle de cómo pueden comprar alguna de estas categorías. Las primeras 3 que les voy a mostrar, 3 y la última serían las primeras 4, hacen parte de lo que llamamos el segmento de vivienda de interés social, lo que está tasado en salarios mínimos. Sabemos que la norma permite al constructor vender en salarios mínimos este tipo de vivienda. Y sobre esto hay otras particularidades. Hay unas que reciben subsidio, hay otras que nos permiten solicitar más crédito. Entonces empecemos con esta primera categoría, que es la vivienda de interés prioritario, la que cuesta 90 salarios mínimos del año de escrituración. Como estamos ya en el 2024 y hemos visto que ya en 2027 han salido viviendas, podríamos decir que este tipo de viviendas vamos a encontrar precios en el mercado en pesos desde los 117 millones hasta los 152 millones. Es como el segmento en precios que se puede manejar según pues, el año de escrituración. Las viviendas de 135 salarios son aquellas que encontramos en aglomeraciones de menos de 1 millón de habitantes y que salen en el decreto donde permiten cobrar menos de 135. Estas viviendas están en un promedio en pesos desde los 175 millones hasta los 229 si son entregas al 2027. Las viviendas BIS de 150 son las que están en las aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes, donde permiten cobrar hasta 150 salarios. Vamos a encontrar viviendas desde los 195 millones hasta los 254. Nuevamente, ¿de dónde vienen estos rangos? De la fecha de escrituración. Es el mismo tipo de vivienda, solo que tiene una fecha de escrituración distinta. Y ya todo lo que se denomina vivienda de interés social de renovación urbana, pues puede llegar hasta los 175 salarios. En pesos serían desde los 227 millones hasta los 297, casi los 300 millones. Estas serían como las primeras 4 categorías que están indexadas al salario mínimo del año de escrituración. ¿Qué particularidades tienen estas 4? Hay unas que reciben subsidio, hay otras que no. Entonces, las primeras 3, la de 90, la de 135 y la de 150, sí recibe subsidio, la de 175 no. Aunque el año pasado el gobierno estableció que va a sacar un decreto que se va a llamar 100 ciudades, donde permite
subsidios para renovación urbana, pero a la fecha que estamos grabando este video aún no ha salido ese subsidio. Por lo pronto decimos no hay subsidios para este tipo de vivienda. Ahora, si uno compra una vivienda, normalmente el constructor te va a dar para el crédito el 70% del valor de la vivienda, va a ser como el porcentaje que tienes que aportar. Esto se cumple en cualquier clase de estas primeras 4 viviendas. Y según la fecha de entrega, o debemos tener ahorros para poner de recursos propios o nos puede dar plazo la constructora, dependiendo la fecha de entrega. Ahorros, plazo, en todas podemos encontrar este tipo de dinámicas. Si es entrega inmediata, debemos tener ahorros. Si es entrega a plazo, es decir, uno compra sobre planos, compra 2024, se lo entregan en el 2025, 26 o 27, pues te darán plazo para pagar ese 30%. Lucas nos trae ahorita unos ejercicios muy interesantes sobre cuántos ahorros debe tener una persona y cómo le quedaría el tema del crédito. Ahora, vamos a pasar a las otras 2 viviendas que nos quedan y después pasamos al nivel de ingresos que debería tener una persona para comprar este tipo de viviendas. Las viviendas no bis, pues se venden en precios fijos, en pesos, no están indexadas al salario mínimo. El valor, pues depende de la constructora, depende del valor que esté vendiendo, pero normalmente es arriba de los 150 salarios. No hay subsidios para vivienda no bis. Nos pueden decir la constructora que podemos aportar entre el 70 al 80% en crédito hipotecario, en viviendas que son más costosas y nos permiten sacar leasing. Y también funciona la misma dinámica. Debemos tener ahorros si es una entrega inmediata o si no la entregan con plazo, pues podemos aportar ese 30% o ese 20% que nos pidan en cuotas mensuales. Ahora, la vivienda usada es una vivienda, pues, como tal, el precio, pues, existen muchísimos precios en el mercado, no hay subsidios, se puede financiar al 70, al 80, dependiendo de lo que el banco, no todos los bancos tienen financiación de usada arriba del 70. Y algo importante de la usada es que debes tener ahorros. Esta es una vivienda de compra de contado, no te van a dar plazo, debes tener los ahorros. Entonces, tú debes fijarte, según tus características, qué tipo de vivienda te beneficia. ¿Tienes ahorros? Pues puedes comprar una nueva que se entrega este año o una usada. Si no tienes ahorros, sí o sí te toca una sobre planos. Ahora, lo más interesante, ¿desde qué nivel de salarios puedes comprarla? Para una vivienda de 90 salarios mínimos, hemos hecho ejercicios, si quieren revisen nuestro canal, tenemos un ejercicio de cómo comprar con un salario mínimo. Se puede una vivienda de 90 salarios desde un salario mínimo para obtenerla. Ya si pasamos a las siguientes categorías, desde los 135, ya nos toca desde 2 salarios mínimos en adelante, teniendo algo de ahorros para poder comprar, de 150 arriba de los 2.5 salarios mínimos para poder comprar, también teniendo algo de ahorros y pues de renovación urbana sí o sí necesitamos tener más de 4 salarios mínimos porque las cuotas mensuales son bastante altas y el crédito que necesitamos solicitar también. Y aquí la vivienda no bis y usada pues depende mucho los ingresos de la persona porque los precios fluctúan según la constructora o la persona que esté vendiendo. Y este sería como el panorama general que le queremos traer como para ir de lo macro a lo micro. Entonces, ahora vamos a pasar con Lucas que nos trae ejemplos de estas 3 clases de vivienda, cuánto quedan las cuotas mensuales, cuánto debemos tener ahorro y cuáles deben ser los ingresos que debemos presentar. Listo, Lucas. Ahora, Sergio, es muy importante también aclarar que digamos que en Colombia o este sistema está hecho para personas que tienen un ingreso formal. Podrían comprar vivienda a alguien que no tuviera, digamos, un salario mínimo. Es más difícil porque, digamos, que requiere no solamente del crédito y que es muy importante, digamos, que los bancos, que sea una persona que presente, digamos, una formalidad en su ingreso y con una historia. Entonces, a veces cuando nos consulta que si alguien con menos de un salario mínimo podría comprar si tiene muchos ahorros, pero digamos que pues normalmente no es lo que pasa y digamos que no es un sistema que esté hecho. Todavía no hay programas y para eso existieron hace unos años unos programas de viviendas gratis y eso. Entonces digamos que es más complejo comprar una vivienda para alguien que no está, digamos que formalizado, que no tiene unos ingresos al menos formales de mínimo un salario mínimo. Perfecto, entonces vamos a pasar a esta parte, digamos que práctica, en la que es muy importante también ver, digamos que con ejemplos o con estos ejemplos que les trajimos hoy acá, y es que
si se puede comprar vivienda en Colombia, entonces partamos de que el salario mínimo en Colombia está en 1.300.000 pesos en el 2024. Hay dos tipos de subsidios. Los subsidios de personas que ganan menos de 4 salarios mínimos y hasta 2 le dan 20 salarios mínimos de subsidio, es decir, 26 millones de pesos. Y para aquellas familias o personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, tienen un subsidio de 30 salarios mínimos que corresponden al año 2024 de 39 millones de pesos. Recordemos que estos subsidios, a medida que el año pasa, pues se van actualizando con el valor del salario mínimo. Entonces, los tres tipos de viviendas que nos mencionaba ahorita Sergio son una vivienda VIP o vivienda de interés prioritario de 90 salarios mínimos que tiene a un precio del año 2024 117 millones de pesos, una vivienda de 135 salarios mínimos para las ciudades, digamos que intermedias en Colombia de menos de 1 millón de habitantes, que a precios del 2024 están 175 millones de pesos, y una vivienda de interés social o BIS de 150 salarios mínimos, que a este año el valor de escrituración en el 2024 es de 195 millones de pesos. Entonces, arranquemos con el ejemplo más básico y es, una persona en Colombia puede comprar vivienda devengando un salario mínimo o menos de 2 salarios mínimos con 117 millones de pesos. Pues la cuenta es la siguiente. Debería separar en la sala de ventas con 1 millón de pesos. Esa es la forma en la que, digamos que cierra el negocio, se inscribe en una fiducia. El valor de la cuota inicial, que es el 30%, serían 35 millones 100 mil pesos. Este millón de pesos se abona a estos 35 millones. Y el subsidio que tendría una familia, recordemos, de hasta 2 salarios mínimos, estarían 39 millones de pesos. Entonces, como el subsidio es mayor que el valor de la cuota inicial de 35 millones de pesos, en ese caso, muchas constructoras solicitan al menos un aporte en dinero del 10% del valor del apartamento, es decir, tendría que aportar 11.700.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que con ese aporte mínimo de 11 millones, si por ejemplo comprara un apartamento a 24 cuotas, le quedarían cuotas de 487.500 pesos. Y alguien diría, pero es que 487.000 pesos es mucho, es el 38% del valor de sus ingresos, y normalmente las personas en Colombia invierten entre un 30 y un 40%, es lo máximo que se dejan endeudar a una familia para comprar. Es decir, este podría ser el valor que está pagando una familia hoy en día en arrendamiento. Entonces, pasamos a que si a los 117 millones le restamos la separación, le restamos el subsidio y le restamos el valor de la cuota inicial que ha pagado, le quedaría un saldo de un crédito de 65.300.000 pesos, que al momento de la escrituración estaría teniendo una cuota estimada de 520.000 pesos. Aquí, Sergio, me gustaría que nos ayudaras a dar un pequeño detalle de esta cuota. Ustedes que trabajan con, digamos que con empresas que hacen créditos, ¿de dónde sale este valor de esta cuota de 520.000 pesos para un crédito de 65 o 68 millones de pesos? ¿Y qué pasa en el caso en el que pudiera tener un subsidio a la tasa adicional? Bueno, los créditos en estos momentos debemos partir que la persona debe ganar un salario mínimo para empezar a buscarle el crédito hipotecario. Ingresos menores a un salario mínimo, los bancos por políticas internas no reciben. Entonces, esa es como nuestra base. Lo siguiente es que para este nivel de ingresos, nuestra primera opción va a ser créditos en VR. Este valor de 520.000 es una VR a 20 años con una tasa del 7% efectivo anual, que nos da más o menos esa cuota estimada. Ya si de pronto la persona aplicó al subsidio en mi casa ya, porque a partir del año pasado, desde el 2023, que cambiaron las políticas de asignación del subsidio del gobierno, nos están restringiendo la postulación de las personas a tasa fresh. La restricción principal es que debe aplicar a mi casa ya para ser otorgada la tasa fresh. Si esta persona tuviera tasa fresh, una cuota de 520.000 le podría quedar en 356.000 pesos mensuales, que es una cuota muchísimo más baja que un arriendo que puede encontrar en el mercado. Entonces, comprar vivienda para este tipo de personas va a ser una experiencia maravillosa porque realmente están viviendo en algo propio y las cuotas mensuales que le van a quedar por el banco pues van a ser muy bajitas. Pero nuevamente repito, desafortunadamente la tasa fresh en este momento solo se la están otorgando a las personas que obtengan el subsidio de mi casa ya o concurrencia.
Sería ideal pues analizar este tipo de políticas y extenderlos a los otros que estamos aplicando a subsidio de caja compensación o de pronto que no tenemos ningún subsidio. Entonces, en esto también es muy importante, Sergio, cuando hay algunas personas que nos han comentado que es que nos volvimos muy subsidio dependientes en Colombia. La verdad es que como digamos que por la Constitución la vivienda es un derecho pues al que tenemos todos los colombianos, aquí lo que se busca un poco con los subsidios es poder, que es lo que hemos llamado el cierre financiero. Miren que este ejercicio está hecho con una persona o con una familia que devenga menos de 2 salarios mínimos, y el subsidio es fundamental para que le quede un crédito con un valor de una cuota o con un valor de 520.000 pesos que sea pagable para una persona o que sea equivalente a lo que vale, digamos que su arrendamiento. Entonces es la forma de no solamente generar la dinámica con el sector constructor, sino también de que más familias accedan a vivienda por todo el déficit que ya hemos mencionado en algunos otros videos. Ahora pasemos al segundo ejemplo, que sería una vivienda BIS de 135 salarios mínimos. Hablamos de 175.500.000 pesos para escriturar en 2024. Se separa con el mismo millón de pesos y tendría una cuota inicial de 52.650.000 pesos, que es el 30%. Entonces, ¿qué pasa? Como esa familia, ya estamos hablando de ingresos de hasta 4, entre 2 y 4 salarios mínimos, que quiera acceder a una vivienda de 135 salarios, estaríamos hablando de que el subsidio son 20 salarios mínimos, es decir, 26 millones de pesos, y el saldo de la cuota inicial sería 26.650.000 pesos. Es decir, el 15% le quedaría como cuota por pagar, y si lo lleváramos a 24 meses que compara un proyecto, estaríamos hablando de 1.110.000 pesos mensuales de cuota para el saldo de la cuota inicial, que corresponde al 21% de unos ingresos de 4 salarios mínimos. Entonces, mire que es muy interesante porque aquí empieza a haber cierre con los 135 salarios mínimos, le quedaría un crédito de 121.850.000 pesos y una cuota estimada de 920.000 pesos, que es aproximadamente el 18% de sus ingresos. Nuevamente, a partir de ese subsidio empieza una familia a poder tener, digamos que el sueño de tener vivienda y casa propia. Y ahora vamos al tercer ejemplo, que es una vivienda, digamos que en el tope BIS de 150 salarios mínimos, que están 195 millones de pesos, el mismo ejercicio de separación con 1 millón, la cuota inicial serían 58.500.000, y ese subsidio de la cuota, que podría estar hasta los 20 salarios mínimos, estaríamos hablando de 26 millones de pesos. Pero con una noticia interesante. Sergio, ¿cuál es el subsidio que está en este momento tramitando la alcaldía de Bogotá y que viene a ayudar a reactivar el sector constructor en la capital? La Secretaría de Hábitat en Bogotá, esto que les voy a contar solo aplica para Bogotá, para las personas que quieren comprar en Bogotá y vivan en Bogotá. Viendo que tuvimos el año pasado, en el 2023, un desafío con el tema de ventas de vivienda, tuvimos bastantes desistidos, pues en su interés de mover estas unidades que están desistidas, van a sacar un subsidio que se llama Reactiva tu compra, Reactiva tu hogar. ¿Cuál es el objetivo? Esas viviendas que son de entrega inmediata, es decir, ya están construidas, de pronto si ustedes no les gustan las viviendas sobre plano, si quieren ver algo físico, esta es su oportunidad. Este subsidio va a incentivar la compra de este tipo de viviendas, deben ganar menos de 4 salarios mínimos, debe ser una vivienda BIP o BIS, que sean las que escoja la alcaldía, de mayor de 36 metros cuadrados. Si cumplen estos requisitos básicos, les van a dar un subsidio de 12 salarios mínimos, que eso se puede sumar con el de caja de compensación y pues el cierre financiero aún más pues mejora. Entonces, miren lo interesante, porque sería no solamente el subsidio que tiene, digamos que podría acceder por la caja de compensación, que son los 20 salarios, sino 12 salarios más. Estaremos hablando de un subsidio de 32 salarios mínimos y quedaría un saldo de la cuota inicial de 16.900.000 pesos. Este puede ser con ahorros, con cesantías, con algo, digamos que reunir esa plata para que se la puedan escriturar este año. Estaríamos hablando de solamente con el 9% del valor de la vivienda estarían pudiendo acceder a una vivienda de 150 salarios mínimos, que son 195 millones, y que estaría en el rango del tope BIS, o digamos que lo que nosotros hemos denominado el tope BIS, que son los 150 salarios. Si ese saldo fuera, digamos, a meses, a un plazo de 12 meses, ya nos explicó Sergio que tienen que pagarlo dentro de este año, serían cuotas de 1.400.000 pesos,
pero definitivamente el saldo del crédito estaría en 135 millones de pesos, que sería con el ejercicio que nos dio Sergio ahorita, una cuota VR a 20 años que está aproximadamente en el 7% efectivo anual, cuotas estimadas de 1.040.000 pesos, que corresponde al 20% de 4 salarios mínimos. Entonces, repetimos, el ejercicio académico que queremos hacer con Sergio y aquí en Hablemos de Vivienda es no por controvertir, sino por darle la ilusión a la gente de que vuelva a retomar la idea de comprar vivienda, de que es una opción dentro de, digamos que dentro de las posibilidades por lo que estén pagando un arrendamiento, porque siempre vamos a destinar algo del valor de los ingresos a la vivienda y con estos subsidios que repetimos en las principales ciudades están a través de las cajas de compensación, que el programa del gobierno nacional también tiene unos subsidios llamados Mi Casa Ya, pero que aplican otras condiciones y digamos que condiciones a través de el CISBEN y una política que aquí hemos hablado ampliamente sobre ella, pero digamos que lo importante de este ejercicio es que miren los números, hagan el ejercicio, pidan asesoría dentro de las salas de ventas, miren cuál es la opción, miren qué ahorros tienen, miren cómo pueden pagar. Algunos propietarios incluyen, digamos que sus primas, incluyen las cesantías, incluyen de pronto algunos bonos o comisiones que tengan extras y las van sumando ahí y poco a poco van pudiendo tener, digamos que llegar a cumplir el sueño de tener vivienda. Creo, Sergio, que esa es como nuestra labor, por eso empezamos nosotros contigo pues esta alianza para poder hablar de vivienda y contarle a la gente cuáles son esas oportunidades y poder, digamos que ampliar esa expectativa para comprar vivienda en Colombia. Yo quiero adicionar a lo que dice Lucas, que para comprar vivienda uno debe entender muy bien cómo funciona el sector de la construcción y entender también su presupuesto. Y la unión de esas dos variables hacen que comprar vivienda sea mucho más fácil. De pronto, si nuestras expectativas son muy altas y nuestro presupuesto muy bajo, pues no vamos a encontrar esa unión entre los dos ítems y nos vamos a desilusionar. Entonces, ya vimos que si ustedes quieren algo de entrega inmediata, sí o sí deben tener ahorros. Es imposible comprar si no tienen ahorros. Si ustedes no tienen ahorros, pues nuestras expectativas son viviendas sobre planos, que nos den plazo para pagar ese 30% o el valor que nos corresponda si descontamos subsidios y si ponemos primas y cesantías. Y lo otro es que también hay oportunidades para empleados independientes. Lo importante es demostrarle al banco que uno puede solicitar ese crédito. Por eso no podemos estar reportados y no podemos estar sobreendeudados. Y si tenemos esas características, va a ser mucho más fácil acceder a un crédito y con el crédito acceder pues a la compra de vivienda. Lucas, no sé si quieras decir algo más o ya con esto terminamos el capítulo. No, yo creo que con eso es suficiente por hoy. Esperamos que les sirva de ayuda no solamente a las salas de ventas, a las personas que están buscando, que recomienden con alguien que de pronto hayan escuchado que esté interesado en comprar vivienda, pero que crea que no le alcanza o que de pronto tiene como esas dudas, para que repasen este video y nuevamente, insisto, pregunten en las salas de ventas, no les dé pena pasar a que les hagan un plan, a que les hagan una cotización para que encuentren esas alternativas y si no, para que empiecen a soñar con tener vivienda. Creo que eso fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Capítulo.